El Señor me les bendiga en gran manera. Damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad para así una vez más escuchar la palabra que Él tiene para nosotros en el día de hoy y el cual pedimos que esa palabra nos hable conforme a nuestras propias necesidades. Vamos a orar. Soberano Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por habernos regalado un día más de vida y queremos que hoy nos hables a nuestro corazón a través de tu palabra y dándonos el entendimiento del Espíritu Santo para que esta tu palabra quede en nuestro corazón y lo apliquemos en nuestras vidas. Porque si nosotros, bendito Señor Dios, aplicamos tu palabra, entonces vamos a ver el fluir de tu bondad sobre todo lo que hagamos. Estamos pues en las manos de Jesucristo, del Espíritu Santo y el Padre Eterno. Amén y amén. Vamos a hablar hoy de ¿qué dice tu conciencia? ¿Qué te dice tu conciencia? Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante, y dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley que nos mandó Moisés dice que debemos de apedrearla. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vemos acá el relato de una mujer que estaba siendo juzgada debido al pecado del adulterio. Y se acercaron a Jesucristo todos estos hombres, desde el más niño hasta el más adulto, claro, buscando tentar a Jesús, pero más que todo la enseñanza que Jesús nos quiere dar acá es hasta qué punto nosotros estamos dados para juzgar a hombres y a mujeres por sus actos. En este caso era la mujer la mujer adúltera. Pero ¿cuántas veces nosotros no juzgamos y condenamos a aquellos que roban, a aquellos que matan, a aquellos que mienten, a aquellos que son infieles, a aquellos que prestan dinero y no pagan, e infinidades de acciones que sabemos que son malas y que nosotros entramos en el juego de juzgar? La pregunta es: ¿tenemos nosotros el derecho de juzgar? Pues, de acuerdo a la palabra, primero tenemos que mirar qué nos dice a nosotros la conciencia. Recordemos que Jesucristo en su palabra nos dice: con la vara que midas serás medido. Voy a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 46 al 48, y dice, repito, Evangelio de San Juan,
capítulo 12, versículo 46 al 48, y dice Jesucristo de sí mismo: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no los juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces dice Jesucristo que el que no escucha la palabra de Dios, el que no la vive, el que no la aplique, ni aun Jesucristo mismo es el que va a juzgar a esa persona. Jesús muy claramente dijo, y está escrito, que la palabra de Dios, la que tú y yo conocemos, la que tú y yo escuchamos en los sermones, en la iglesia y en los diferentes medios, que es la que nos va a juzgar. Por eso Jesús dice, yo no soy quien te va a juzgar. Ahora, si Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, dice que Él no nos va a juzgar, teniendo Él el pleno derecho para hacerlo, ¿quiénes somos nosotros entonces para juzgar a otros? Miramos acá que la palabra es la que nos va a juzgar. Y si nosotros nos devolvemos al Evangelio de Juan capítulo 8, cuando había una acusación y un juicio hacia la mujer adúltera, dice el versículo 9 de Juan capítulo 8, respecto a los que iban a apedrear a la mujer adúltera, dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Quién? Jesucristo. Verso 9, pero ellos, ¿quiénes son ellos? Los que estaban con las piedras en las manos para apedrear y matar a la mujer adúltera. Dice el verso 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quiero preguntarte, ¿qué te dice a ti tu conciencia? Cuando tú juzgas a alguien, ¿qué dice tu conciencia con respecto a tus acciones? El mero hecho de que nosotros juzguemos a alguien, ya la conciencia nos debe de reargüir. Porque así como Jesús vino a dar salvación, así nosotros estamos llamados para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Jesucristo nos dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál evangelio? El evangelio de arrepentimiento. Y con este evangelio de arrepentimiento es para llevar a que estas almas lleguen a Jesús y alcancen la salvación. Hay mucha gente en la cual nosotros le predicamos y no escuchan la palabra, e inclusive hay quien se burla de ellos. ¿Qué podemos hacer con las personas? Nada, sino orar. Ni juzgar, ni criticar, ni hablar mal. ¿Por qué? Porque Jesús nos mandó a predicar la palabra para la salvación, pero no nos mandó ni a obligar a que alguien la reciba y la aplique, y tampoco nos mandó a obligar a alguien a que reciba la salvación, sino a predicar. Cuando Jesús estaba escribiendo en el suelo, la Biblia no dice qué era, solo que habían unos hombres con piedras en la mano para lanzárselas a la mujer adúltera. Pero, ¿será que Jesús escribía en los pecados de cada persona que estaba allí presente? ¿Será que Jesucristo ponía en la conciencia, en la mente de cada persona, los recuerdos de todo lo que ellos han hecho?
Si vamos a Proverbios capítulo 20, verso 9, dice las Sagradas Escrituras: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Esa pregunta va más a que miremos la gran realidad de que no hay persona que no peque. Recordemos que en el libro de Romanos dice que no hay justo, ni siquiera uno, aquí en la tierra. Pero sí hay un justo, que es nuestro Señor Jesucristo, quien vino a la tierra y quien, teniendo el derecho de condenarnos, de juzgarnos, aún así dijo: yo no te voy a juzgar, pero mi palabra y tu conciencia son los que te van a juzgar. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 al 22 dice, y es algo demasiado interesante, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dicen mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Entonces aquí vemos un tercero de quien nos juzga. Está, número 1, la conciencia. Número 2, la palabra de Dios. Y número 3, nuestro corazón. Por eso dice: porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Entonces, cuando dice la palabra acá, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, se refiere a que sí hay hombres muy buenos, hombres y mujeres muy justos, muy bondadosos, pero aún así han pecado, ya sea de palabras, ya sea de hecho, ya sea en pensamiento, porque eso hace parte de nuestra propia vida. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer, queridos hermanos que están escuchando la palabra? Es no atribuirnos al derecho de condenar a alguien o de juzgarle, por muy malo que sea, por mucho que se lo merezca. Porque no olvidemos que el Señor dice que con la vara que nosotros midamos a otros, con esa vara vamos a ser nosotros medidos. Desafortunadamente podemos ver cómo muchas personas han sido destruidas por el prejuicio, por juzgar y condenar. Y aún más grave, muchas veces hemos juzgado y condenado a alguien y hemos destrozado sus vidas por comentarios que nosotros no llegamos a comprobar. Por eso dice el versículo 21 de Eclesiastés capítulo 7: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dicen mal de ti. ¿Por qué? Porque si tú condenas a alguien y hablas mal de alguien sin tú comprobarlo, y resulta que eso era falso, lo que tú extendiste, tú vas a pasar por chismoso y te vas a meter en un gran problema, quizás con grandes consecuencias hacia las otras personas. Jesús dice: yo soy la luz que he venido a iluminar a este mundo. Yo no he venido a juzgar, sino a salvar a todo aquel que en mí cree. Yo no voy a juzgar a nadie, sino que mi palabra es la que va a juzgar a la persona. Es la conciencia y es el corazón del mismo ser.
Por lo tanto, pidámosle perdón al Señor si hemos hecho daño, si hemos juzgado a alguien y si hemos causado tragedias dolorosas por causa de prejuicios que nunca comprobamos. Bendito Señor Jesús, en estos momentos yo te doy gracias por esta palabra. Yo te pido perdón porque muchas veces he sido juez y verdugo hacia las personas que se han cruzado delante de mí. Te pido perdón, Señor, porque me he limitado a condenar a todo aquel que a mí me parece, pero nunca me he autoanalizado y he reconocido que he pecado, que no soy justo y que estoy propenso a equivocarme como los demás se han equivocado. También, bendito Señor, te pido perdón porque he ignorado tu palabra cuando me he sentido acusado por ella, juzgado por ella, dando caso omiso, Señor, a tu palabra. Ahora, en estos momentos, lávame de todo pecado y de toda maldad con tu sangre, Señor, e inscribe mi nombre en tu libro, el libro de la vida, que está en el cielo. Yo ruego, Señor, que así como te levantaste de entre los muertos, levantas mi vida desde hoy y ante todo, mi Dios, que yo haga lo que tú hiciste aquí en la tierra, que solo brindabas amor y ayudabas a levantar al caído, que más que condenar, dabas palabra de aliento. Mira, bendito Señor, no juzgaste a la mujer adúltera, sino que la consolaste, la defendiste y luego le dijiste, vete, no peques más. Señor, gracias por esta tu palabra y gracias por utilizar la conciencia, nuestra conciencia y nuestro corazón y tu palabra para rearguir lo que estamos haciendo. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Bueno, el Señor me les bendiga y hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite.